Buen día, muy buen martes. Nos encontramos hoy con la palabra del día, una vez más, así como ayer. Este mes vamos a ir alternando entre algunas lecciones, como veníamos haciendo, y algunos santos, que este mes hay varias fechas interesantes para poder rezar con ellos también. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos guíe en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Espíritu Santo, llená los corazones de tus fieles y encendé en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Seguimos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Enseguida Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que lo dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me interesaba centrarme en la figura de Pedro. Pedro como que va altercando siempre, ¿no? Una buena y una mala, pareciera. La buena de Pedro es que era pasional y esa pasión lo llevaba a arrojarse hacia Jesús. Tenían la tormenta, el viento en contra, el agua que se metía, ¿no?, en la barca, y viene este alguien que no saben qué es, un fantasma, alguien. Jesús se identifica, y ahí Pedro dice: «Bueno, si sos vos yo confío», ¿no? Dice: «Mandame ir a tu encuentro sobre el agua». Entonces Jesús le dice: «Ven». Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Todo fantástico. Pedro, un 10. Un acto de fe: «Señor, si sos vos, yo voy». Empieza a caminar sobre el agua. Pero bueno, el viento, el miedo, hace que quite la vista de Jesús. Quizás se mire a sí mismo, pierda el eje, tambalee la fe, podemos decir, y se empieza a hundir. Y ahí, chau Pedro. La que estaba viniendo muy buena pasó a ser mala de Pedro. Me interesaba compartirles un pedacito de este libro que lo estuve usando para cuando vimos el tema de la libertad, que es la libertad interior. Habla del deseo que tenemos, siempre pone por un lado lo bueno que tiene y por otro qué puede pasar con un tema. En este caso, el deseo de comprender, de entender las cosas, es bueno, es noble querer entender algunas cosas, pero pone, a ver cuál es la parte que si queremos entender siempre todo. Dice esto de querer comprender todo puede tener también su origen que tampoco es puro, o sea, puede tener un origen que no es puro. Es nuestro fondo de inseguridad. Comprender es reafirmarse, asegurarse mediante el sentimiento de que una vez comprendido se estará en condiciones de controlar la situación. Pero es esta una seguridad humana,
frágil y engañosa, que un día u otro siempre podrá malograrse. Porque la única auténtica seguridad en que debemos apoyarnos en esta vida no es en nuestra capacidad de controlar los acontecimientos mediante la inteligencia, ni en la de preverlos, sino en la certeza de que Dios es fiel y jamás nos puede abandonar, porque su amor de Padre es irrevocable. Nadie gozará de una plena libertad interior si no aprende a despojarse del deseo de apoyarse en seguridades humanas para experimentar que solo Dios es su roca, como dice la Escritura. Me venía un poco a la mente esto por el tema de la seguridad o inseguridad, ¿no? La imagen es muy clara. Estoy sobre el agua caminando, no estoy en tierra firme, pero estoy sobre el agua caminando sabiendo que Jesús me llama a su encuentro y poniendo la mirada en Él. Cuando quito la mirada sobre Él y veo que no estoy pisando en tierra firme, me hundo. Y ese es el tema. Está bueno esto. Lo último, me quedo más. Nadie va a gozar de una plena libertad interior si no aprende a despojarse del deseo de apoyarse en seguridades humanas. Si buscamos con mucho afán esto de querer tener, como dice, todo controlado, ¿no? Dice hasta prever o manejar los acontecimientos, circunstancias, quiero yo tener todo controlado. Si yo no salgo del deseo de querer tener siempre todo listo, no le doy lugar a Dios. Y después experimento mi debilidad, de que no puedo tener todo controlado, por más inteligente y mente brillante que sea. Todo no voy a poder tener controlado. Entonces despojarse de ese deseo es hacerse pobre, y es entonces darle lugar a que Dios me enriquezca con todo lo que es Él. Y a apoyarme entonces, como dice, sobre la roca, que es Dios. Pensemos cuáles son nuestras inseguridades o cuáles son nuestras falsas seguridades en nuestra vida, qué circunstancias o cómo soy yo, si quiero tener todo controlado, si estoy viviendo algo que no puedo manejar, bueno, aprovechar entonces y poner la mirada en Jesús, hacer este acto de confianza, de abandono en Él, y escuchar estas palabras: tranquilícense, soy yo, no teman, dice Jesús. Bueno, pedirle la gracia a esto de la tranquilidad, la paz interior, reconocer que es Él, que Jesús está, y que nuestro miedo se pueda entonces transformar en confianza. Que entonces Dios sea siempre nuestra última seguridad. Última como la que está firme abajo, pero la primera de todas, ¿no? Bueno, que nos acompañe hoy la bendición de este buen Dios que tenemos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.